Hola, buenas noches. Bueno, voy a empezar con una frase que es la infancia, siempre la infancia. Yo nazco en el año 1971 y tengo toda una infancia y una adolescencia en el marco de una dictadura. Para nosotros, que somos 5 hermanos y que mi papá era opositor, estuvo exiliado 2 veces, estuvo preso varias veces, se nos empezó a hacer cotidiano una redada. Era totalmente normal para nosotros. Era también normal que esté un guardia frente a la puerta. Era también normal que de repente a las noches los timbres empiecen a sonar, porque vivíamos cerca de los 2 centros de detención más grandes. Y también se me empezaron a hacer cotidianos los sonidos de los perros ladrando a la noche. Todo eso es de la infancia. Igual tuve una infancia maravillosa. Esta es una parte de mi infancia. Bueno, sigo creciendo y en el 89 llega la democracia. Se produce el golpe de Estado. Ese fue mi último año de colegio. Al año siguiente tenía que decirle a mis padres qué quería seguir. Yo vengo de una familia en la que mi padre es abogado, mi mamá es escribana, tengo 2 hermanas mayores, 2 hermanos menores, los 4 son abogados. Yo no sabía qué quería hacer, la verdad. Entonces digo, bueno, voy a seguir derecho. Mi papá me mira con una cara hasta el próximo aviso. Entro a la Universidad Nacional, termino todo el primer año para decir, mamá, papá, quiero dejar esta carrera. Bueno, ¿qué vas a hacer? Voy a estudiar comunicación. Bueno, ingreso a la Católica y estoy en comunicación durante 3 o 4 años. Ahí entonces, de vuelta, papá, mamá, quiero hablar con ustedes. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Y quiero estudiar cine. Bueno, creo que si les hubiera dicho, quiero tirar un cohete a la NASA, hubiera sido todo mucho más sencillo, porque en ese momento estudiar cine era lo más infuturo que te podía ocurrir en la vida. Se empezaron a desesperar, pero como estaban más desesperados de verme como sin encontrar nada, me dan la visa y me voy a Buenos Aires a estudiar cine. La primera sensación que tuve al entrar a la universidad fue hermosa, porque sentí que era esto lo que quería hacer toda la vida. Yo sabía que quería seguir algo que tenga algo que ver con el arte y sabía que quería tener una profesión con la que yo pueda construir una sociedad mejor. La segunda sensación no fue tan feliz porque me di cuenta que todos mis compañeros de universidad estaban mucho más adelantados que yo. Todos ya habían leído a Borges, a Cortázar, a Poe. Y yo, que venía de una educación muy distinta y que si bien en mi casa habían libros, pero en general eran incautados, o para que no se incauten eran escondidos, no tuve el acceso. Entonces estuve todo el primer año tratando de estar cabeza a cabeza con mis compañeros. Pude lograr eso el primer año. Pero como yo tengo como una costumbre de exigirme, empecé a decir, bueno, cada vez que termine el año yo voy a hacer algún trabajo para saber qué pasó conmigo. Entonces hago mi primer trabajo de cortometraje, fue un cortometraje de 8 minutos que se llamó La Siesta. Yo estaba feliz con mi trabajo, me creía no sé quién. Vuelvo a la universidad porque estoy en las vacaciones, le muestro a mi maestro, que sigue hasta hoy siendo mi maestro, y mira todo el cortometraje y con su peor tono argentino me dice, esto parece un comercial de Crema Heinz. Yo me quería morir. Y dije, bueno, me quedan otros años para seguir probando. Hago mi segundo cortometraje, un cortometraje de 14 minutos. Entonces yo era la fan, creo que número 1 de Jim Jarmusch, que es un director de cine independiente americano. Hago Los Encantos del Jazmín, termino bastante rápido, ya más cauta no mostré mucho, y al terminar de ver yo misma me pude dar cuenta qué ajeno y lejano es este trabajo. En realidad era un corto muy porteño, y ahí me di cuenta cuánto influyen las referencias, para bien y a veces no tan bien, y también empecé a pensar en cuál alfabetización había tenido yo a nivel de imágenes y sonidos. En relación al cine, solamente una alfabetización mayormente americana. Entonces empecé a decir, bueno, yo tengo que empezar a ver cómo yo miro y cómo yo pienso, y a partir de eso tratar de contar cómo somos nosotros también. Entonces empecé a pensar en cosas muy mínimas, en cuáles eran nuestros sonidos, cuáles fueron mis imágenes de referencia, cuáles eran las cosas que yo más veía, cómo era el viento, cómo es la luz, cómo era la luz en mi casa, cómo es la luz en otras casas. Empecé a estudiar, a pensar y a estudiar además esto con detenimiento. Entonces hago mi tercer cortometraje, un cortometraje en videoarte
también de 7 u 8 minutos, que se llamó Hamaca Paraguaya. La foto que ven es del cortometraje. Hamaca Paraguaya fue un trabajo revelador para mí. En primer lugar, porque me hizo entender cuál era mi estructura de pensamiento. Y de vuelta a la infancia, porque cuando yo era chiquita, mi mamá, como no quería que estemos en la casa sin hacer nada, todo el día nos tenía estudiando. Entonces íbamos de la guitarra, al baile, al recitado, a la dactilografía. Creo que me recibí 7 veces de dactilógrafa, porque mi mamá todas las vacaciones igual, aunque nos hayamos recibido de vuelta. Entonces, una de las cosas muy lindas que me pasó es que yo tenía 4 años cuando empecé a estudiar guitarra. Entonces aprendí a leer y a escribir primero notas musicales antes que letras. Y esa se quedó como una estructura de pensamiento para mí. Esa empezó a ser mi estructura de pensamiento. Entonces me di cuenta que yo escribía primero todos los sonidos y después hacía la puesta de imagen. Y eso fue hermoso para mí, saber que podía escuchar y que además el sonido era tan importante como la imagen. Y además, porque eso también me dio la referencia que podemos vivir varios tiempos a la vez. Y empecé a pensar cuáles son los tiempos en Paraguay, cómo vivimos los tiempos. Entonces ahí, con Hamaca Paraguaya, pude hacer que la banda de sonido tenga un tiempo y la banda de imagen otro tiempo. Entonces empecé a manejar como tiempos escindidos que se unían cada tanto. Al poder manejar esos tiempos y a poder tocar la imagen y poder desgastar la imagen y poder usar los sonidos que yo sentía que eran los nuestros, pude por primera vez decir, así es, así yo miro, así es lo que yo veo. Ya no necesité mostrar el trabajo, aunque me fue muy bien con este cortometraje. En ese entonces mi profesor me dijo, bueno, ¿y por qué no escribís un largo del corto? Mi mismo maestro, el de la crema Hinz. Y, sí. Y yo en realidad quería ya en ese entonces hacer una película sobre la memoria. Hago una entrevista en el año 98 a Elingo Iburu y terminé la entrevista y no me sentí lista para hacer esa película. Entonces empiezo a guionar a Hamaca. Termino de guionar a Hamaca, me va muy bien, enseguida me va muy bien en relación a productores, pude conseguir muy rápido los fondos para hacerla con la película. Yo la verdad que solamente quería filmar y una vez que quería filmar quería terminar la película. Una vez que había terminado, la película ya estaba abriendo una sección en el Festival de Cannes y además me fue muy bien y además vine con un premio hermoso. Pero me llamó la atención que lo que se vio acá fue como el proceso de afuera, fue cuando yo ya estaba en el festival allá y en realidad para mí había sido todo un proceso interno, como de adentro para afuera. Y después de Hamaca sí me animé a hacer ejercicios de memoria. Si bien yo viví la dictadura, también me puse a estudiar. Entonces en el medio también hicimos notas de memoria justamente con Camilo y también hice una trilogía que se llama Tristezas de la Lucha, bueno, están abiertas en Vimeo. Y después llegué a ejercicios de memoria. Es una película que yo quiero mucho, es una película que me llevó mucho tiempo, pero yo siento con eso una misión cumplida. Y hoy, en realidad que es 3 de noviembre, yo quería invitarles a todos a recordar, si no quieren recordar aquella época, a recordar aquello que ustedes piensan que vale la pena recordar y que puede construir una sociedad mejor. Esa es mi invitación de hoy y también quiero invitarles a ver el tráiler de la película. La película no se estrenó comercialmente todavía, tuvo una van premiere, así que bueno, es la primera vez que muestro el tráiler en público y bueno, es para ustedes y muchas gracias. Me contaron de un hombre mirando a su país desde el otro lado del río. Me hablaron de dejar la casa, de dejar la patria, de mirar de lejos. Me dijeron también, este fue el último paisaje que vio mi papá en libertad. Mis primeros recuerdos son de sacrificio, de dolor. Y yo no sabía que estábamos en dictadura, no podía utilizar esa palabra. Acá en Paraguay se arma todo en el marco del operativo del Plan Cóndor. A los 5, 6 años, pero ya habré ya empezado a disparar con escopeta. Me acuerdo que me ponía en una de las ventanas
Y yo tenía que estar con un cuaderno a la tarde y cualquier auto que se estacionaba tenía que anotar el número de chapa. Papi me pidió ese trabajo. La infancia fue un poquito también en los momentos de felicidad, de escondernos también en el monte, de jugar con la naturaleza. Nos íbamos a pescar y nos íbamos a cazar. Con papá sentía que no tenía absolutamente miedo de nada. En febrero le secuestran por segunda vez a Goiburu. Entró al departamento y me dijo que secuestraron a tu papá. Yo sentía que era el fin. Me hablaron de operativos, de pasar la frontera siendo otro. Y en el medio la infancia. Siempre la infancia.